Esta conferencia comenzará a grabarse. Bien, pues vamos a dar comienzo a una nueva sesión de comentarios a las enseñanzas de Tobías enmarcadas en el Círculo Carmesí. Y estamos continuando la lección 10 de la serie 1 de la Nueva Tierra. La lección 10 se llama No hacer nada. Habíamos tenido una primera parte en la cual, bueno, pues muy esquemática y resumidamente lo que nos estaba contando Tobías es que ha llegado el momento en el que la semilla crística germine y empiece a crecer dentro de cada uno de nosotros. Esto implica fuertes transformaciones en los que estamos en este proceso y, por lo tanto, ya avisaba en la lección anterior permitir la nueva energía espiritual dentro de tu vida, que lo que había que hacer es permitir. En esta lección 10, no hacer nada, insiste en que en esta época que vamos a vivir, que dice que no es definitiva, pero sí es indefinida, en el sentido de que puede durar pues lo que dure el proceso en cada uno de nosotros. Pues que lo que tenemos que hacer respecto de todos estos cambios que estamos sufriendo internamente debido a que con la irrupción de la nueva energía empieza a entrar nuestro yo superior a la experiencia humana en cada uno de nosotros. Para eso ocurrió la partida de los guías, para dejar ese espacio de un tiempo en el que nos quedásemos en ese sentido solos para poder realizar ese proceso de integración del yo superior dentro de nosotros. Esa es la cuestión de la germinación de la energía crística. Esto es que en el paso a esta nueva etapa de conciencia de la humanidad, los que estamos en vanguardia de este proceso, los que estamos en el camino espiritual expreso, los que somos trabajadores de la luz, según denominan conjuntamente Tobías y Crión, que van muy paralelos en estas revelaciones, pues lo que tenemos que hacer es sencillamente ser conscientes de que es una etapa de profundos cambios internos, cambios complicados, y permitir que ocurran y no hacer nada. No hacer nada en el sentido de no querer controlar el proceso, no querer interferir, no querer, dado que en palabras literales, todo esto es más complejo de lo que jamás quisiésemos imaginar, pues dejemos lo que ocurra. Y bueno, pues nos habíamos quedado en un punto intermedio de esta lección 10, no hacer nada, y vamos a leer el último párrafo de la sesión anterior y enlazamos ya con el texto de esta sesión de hoy, de esta parte. El último párrafo decía: ahora a nuestro amigo Cauldré, Geoffrey Hope, el canal, le gustaría que explicáramos más del proceso, pero esperaremos otra reunión para ir a más detalles. Mis amigos, por favor, entiendan que esta es la hora para ustedes de hacer nada, en vez de estar atentos a lo que sucede a su alrededor. Sabrán exactamente qué hacer en el momento apropiado. No será una lucha, no será hacer grandes esfuerzos. Otra revelación paralela a las de Crión y de Tobías es un curso de amor. Y un curso de amor, desde el principio, insiste en que este tiene que ser un periodo de facilidad y de sensibilidad. Facilidad en el sentido de que no hay que hacer esfuerzos y luchas. Eso fue la primera etapa en esta secuencia vital de la fase de aprendizaje, y que ahora lo que toca es precisamente algo que ya anunciaba un curso de milagros para un cierto nivel avanzado: no hacer nada, no tienes que hacer nada, tienes que permitir,
es en lo que está ahora mismo insistiendo Tobías. Estamos en un momento de la evolución de la humanidad y en un momento de la evolución personal de los que estamos en el camino espiritual en el que pasamos a otro estatus, le llama Crión el estatus de graduado, y se producen profundos cambios y tenemos nuevas herramientas como la nueva energía y todo lo que ésta despliega, y lo que tenemos que hacer es permitir y estar atentos y no hacer nada y que sea fácil y que fluya. Facilidad, sensibilidad, sentir. Esto de sentir también nos están todos ellos, los reveladores, insistiendo. Hay que bajar de la mente al corazón para que al final sean una unidad. Un curso de amor habla también de la plenitud de corazón. Y el mismo Ramta, por hacer un poco ya de exposición de lo que se dice referente a esta cuestión por varios de ellos, el mismo Ramta nos dice que tenemos que sentir los pensamientos ilimitados. Si no hay sentimiento de esos pensamientos ilimitados, desde la mente no podremos realizar este proceso de salto, de escalón, de nivel de conciencia de la humanidad, en el cual la vanguardia de los que estamos en el camino espiritual expreso, tenemos que realizarlo los primeros, y a partir de ahí se abre un largo periodo para este cambio en esta etapa planetaria. Dice este último párrafo de la sesión anterior, continúa diciendo, repetimos, sabrán exactamente qué hacer en el momento apropiado. No será una lucha, no será hacer grandes esfuerzos. Habrá un interno y poderoso conocimiento interno. Ha dicho antes, sabrán exactamente qué hacer en el momento apropiado. Habrá un interno y poderoso conocimiento. No será el conocimiento de la mentecita material del personaje, será interno. Y habrá que permitir que se manifieste, no interferir con él para poder detectarlo. No habrá preguntas en su mente, vendrá de lo que hemos llamado el único chakra. No habrá preguntas en su mente. Su mente no tiene por qué interferir en este proceso. Es un proceso más profundo que trasciende la mentecita material del personaje. En este proceso concreto, no habrá preguntas en su mente. Vendrá de lo que hemos llamado el único chakra, el del nuevo centro de energía de su ser. Esta cuestión del chakra unificado se empieza a comentar en las últimas décadas. Precisamente muchos psíquicos y sensitivos y trabajadores energéticos han detectado esta cuestión del único chakra, de que se están unificando los chakras. Esto se corrobora con este tipo de informaciones que recibimos. Vendrá este poderoso conocimiento de lo que hemos llamado el único chakra. Bueno, los chakras son conectores de los cuerpos que tenemos ahora mismo amalgamados en esta experiencia. Nosotros solo percibimos el cuerpo físico, pero, en fin, cualquier persona que esté en el camino espiritual pues ya sabe que hay otros cuerpos superpuestos más sutiles. Por resumirlos de alguna forma, el emocional, el mental, el espiritual, los chakras eran conectores entre los cuerpos a nivel energético. Ahora hay un único chakra, dice, el del nuevo centro de energía de su ser. Este conocimiento, esta comprensión, y no habrá preguntas, pero mientras tanto, hagan nada. Aquí en castellano decimos, no hagan nada. Es como una contradicción. Está bien dicho como lo dicen los ingleses, pero bueno, nosotros nos entendemos de esta forma. ¿Qué hay que hacer? Nada. En este sentido. Ya ha dicho antes Tobías, esto no quiere decir que se sienten a ver sus seriales de televisión y solo hagan eso. No quiere decir eso. Quiere decir no interfieran en este proceso. Se van a producir cambios internos muy potentes y simplemente pues hay que ser consciente de que eso está ocurriendo, observarlo, permitirlo y fluir. Bueno, nos habíamos quedado en la pausa a continuación, que es como una especie de punto intermedio y continúa la información de Tobías, que va a ser la sesión de hoy. Y dice, ahora bien,
en sus sagradas escrituras hubo una discusión sobre un evento que tendría lugar sobre su tierra al final de los tiempos. Recordemos que tanto Tobías como Crión nos han anunciado que el final de los tiempos, profetizado por diversas tradiciones espirituales a lo largo de la historia, que iba a coincidir precisamente con el final del segundo milenio, es decir, final del siglo XX, es decir, hace 22 años, eso, debido a un cambio en el nivel de conciencia de la humanidad, pudo revertirse. Esas predicciones fueron los potenciales más probables en el momento en el que se realizaron, pero debido a nuestro cambio de conciencia hemos revertido esos potenciales probables, con lo cual ya no se va a producir ese final de los tiempos anunciado, es decir, el reseteo de esta civilización, es decir, la extinción de la humanidad en este planeta, al menos en gran parte, no se va a producir. Hace referencia Tobías al Apocalipsis. En sus sagradas escrituras hubo una discusión sobre un evento que tendría lugar sobre su tierra al final de los tiempos, el Apocalipsis. El evento ha aterrorizado a muchos hasta ahora. Hay mucho miedo rodeándolo. Escogemos esta noche para tratar este tema. En sus sagradas escrituras decía que un día Jesús volvería, entre paréntesis, Cristo volvería, y que todos aquellos que habían muerto despertarían de entre los muertos para pasar a ser juzgados. Mis amigos, esto ha provocado en muchos de ustedes una gran aflicción. Han escogido quizá no querer creerlo, conscientemente, pero aún así existía en la parte más interna de su ser el miedo de que habría un día del juicio. Y ciertamente que lo hay, dice Tobías, pero no es como lo que ha sido escrito o lo que ha sido enseñado a ustedes por otros. De una forma o de otra, todos los reveladores modernos nos reinterpretan la cuestión del juicio final. Todos los textos, de una forma o de otra, cada uno en el aspecto que decide abordar, nos lo reinterpretan. Dice, tomaremos un momento antes de proceder. Profundas emociones vienen de Tobías durante esta pausa. Bueno, pues bien, antes de que siga explicando Tobías toda esta cuestión, a mí me gustaría hacer referencia a una cosa. No, pero lo voy a hacer más tarde. Vamos a ver qué dice Tobías con este tema. Lo voy a hacer más tarde porque es conveniente hacerla después de algo que va a decir Tobías ahora. Aquellos que vienen esta noche y se reúnen con ustedes, entidades del otro lado del velo, como fue mencionado al principio de la canalización. Al principio de esta canalización, pues comentaba Tobías, como siempre comenta que, bueno, pues a esas reuniones no solamente acuden personas físico-materiales, personas humanas, sino que acuden muchas otras entidades de otros niveles dimensionales, porque son esas audiencias eventos importantes. Dice que no solo acuden a esas audiencias, sino posteriormente, cuando esta información se vuelve a reproducir para cada una de las personas que está después accediendo a ella, ya sea leyéndolo, ya sea viendo un vídeo, es decir, vuelven a acudir entidades de otros niveles dimensionales. Esto no es para tener miedo, por supuesto. Dice, ahora, aquellos que vienen esta noche y se reúnen con ustedes, entidades del otro lado del velo, como fue mencionado al principio de la canalización, son aquellos que han muerto antes que ustedes, que han sido enterrados en la tierra, son lo que llamarían sus vidas pasadas. Son aspectos de su propio espíritu, que han vivido en la tierra hasta ahora. Sin embargo, mis amigos, no han podido moverse completamente hasta ahora. Ciertamente hay una parte de las escrituras que es correcta al decir que están enterrados y están esperando por el día del juicio.
Ciertamente las Escrituras fueron correctas en parte al decir que Cristo volvería para el juicio. Nuevamente, es diferente de lo que ha sido enseñado. Dice, tenemos que matizar lo que os han enseñado sobre este tema, porque en parte decía algo que era cierto, pero en parte no. Nuevamente, es diferente de lo que ha sido enseñado. Con el cambio de energía al final de su pasado año, este proceso que vienen relatando Crión y Tobías a partir de 1992, que se van sucediendo diversos hitos por los cuales va entrando la nueva energía. 1992, 2002, 2012 son momentos muy importantes. Tobías nos habla de que se van haciendo mediciones y que va entrando nueva energía. Todo esto viene corroborado por muchísimos otros psíquicos, canalizadores, en fin, trabajadores de la energía y de sistemas, como por ejemplo astrólogos, que nos van relatando cómo van llegando diferentes energías y, en fin, los efectos que van produciendo pues los días siguientes, ¿no? Pues bien, con el cambio de energía al final de su pasado año y la apertura de las barreras que sostenían dentro de la conciencia de su ser verdadero, de su ser crístico, el Cristo ha pasado delante. Es decir, estas energías nos han permitido remover la densidad del velo en nosotros. Esto tiene una explicación técnica que da perfectamente Crión en su primer libro de los tiempos finales. La renovación del implante restrictivo de la operativa de la mente y de la mentalidad con el cual actuamos en estas experiencias humanas, que además neutraliza las improntas kármicas. Esto es un poco explicado técnicamente por Crión lo que ahora está diciendo, y la apertura de las barreras que sostenían dentro de la conciencia de su ser verdadero, de su ser crístico. Entonces el Cristo puede empezar a entrar. No podía entrar con la vieja energía, no podía entrar con ese diseño restrictivo en nuestra mentalidad que fijaba la dualidad de una forma insoslayable, arrastrando energías kármicas, precisamente por ese diseño de retos que había que ir superando, explorando estas cuestiones de los opuestos y en fin. Bueno, dice que eso está remitiendo. Y el Cristo puede ahora mismo ser una realidad en cada uno de nosotros. Como hemos dicho en reuniones similares, tendría que haber un día en que la conciencia de Cristo descendiera por una escalinata de cristal, su ADN. Esto del ADN también lo trata Crión muy técnicamente. Le dedica un libro entero, el libro 12, las 12 capas del ADN. Libro 12 de Crión. Dice Tobías, tendría que haber un día en que la conciencia de Cristo descendiera por una escalinata de cristal, su ADN, y bajara a reunirse con ustedes e integrarse con ustedes. Esto que lo dice Tobías de una forma tan poética, Crión lo dice de una forma bastante más técnica, siempre al máximo que nosotros podemos comprender aquí con nuestra mentecita material limitadísima, porque todos nos insisten, es un proceso mucho más complejo, os lo tenemos que contar de alguna forma, para que atisbéis un poco qué es lo que está ocurriendo. Bien, y ahora que esto está sucediendo dentro de cada uno, conforme la conciencia crística pasa delante, viene, entra, a través de su ADN, por los escalones, por la escalinata, las 12 capas del ADN. Desde la espiritual va bajando hasta manifestarse en estas capas físicas que permiten ya el que con una decisión intencional podamos actuar al humano divino, al Cristo en nosotros.
conforme la conciencia crística viene a través de su ADN, por los escalones, por la escalinata. Cada uno de sus aspectos de vidas pasadas que ha estado enterrado está pidiendo ahora pasar delante para su enjuiciamiento. Está pidiendo ahora paso para el juicio, el enjuiciamiento, el juicio final. El juicio final que no es lo que desde las religiones evolutivas se nos ha ido contando, que según nos dicen los reveladores, eso que nos han ido contando desde las religiones evolutivas fue el resultado de una manipulación para controlar, control social, que produjo una gran distorsión hacia el miedo. Nos gustaría, con su permiso, llevarlos a través de un ejercicio esta noche. Propone un ejercicio, Tobías. Una experiencia en esta noche. Ciertamente que esto es una experiencia. Esta es una ceremonia simbólica. Pero, mis amigos, ciertamente que es lo que está sucediendo y lo que les sucederá a cada uno de ustedes. Como hemos dicho, desde el momento en que tomaron asiento o empezaron a leer, entre paréntesis, cada vez que alguno, desde que se produjo esa primera audiencia en la que se dio esta información, y antes incluso, es decir, desde que la nueva energía irrumpe y todo este proceso está en marcha, cada persona que recibe esta información y realiza un proceso de asimilación intencional de ella y dice, me resuena y esto es mío y yo quiero estar en este proceso, ocurre que este recinto se llenó con decenas y millares de entidades, decenas y millares, insiste. Esto puede estar ocurriendo en este momento en cada persona que está recibiendo esta información. Esto es quizá difícil de comprender para ustedes en la dimensión humana, pero entiendan que les hablamos dentro de una dimensión diferente en este momento. Ciertamente que este espacio puede ser llenado, dice Tobías. Sí, bien, vosotros no lo estáis viendo, porque son seres de otras dimensiones, pero bien, y están, porque hay un proceso que se produce cuando se recibe esta información. Hay un proceso que se produce. Muchas entidades han estado esperando por ustedes el aspecto de su espíritu que existe en esta vida. Muchas entidades han esperado por el aspecto del espíritu que se manifiesta en esta vida nuestra, en esta concreta, con nuestro nombre y apellidos y nuestro documento de identidad. En esta, muchos aspectos previos del espíritu de vidas pasadas, hablándolo en el tiempo lineal, han esperado a este aspecto que nosotros representamos. Muchas entidades han estado esperando por ustedes el aspecto de su espíritu que existe en esta vida y en el ahora, porque nosotros aquí lo vivimos como tiempo lineal, pero es desde otro punto de vista, es una simultaneidad, es en el ahora, es en el presente eterno. Han esperado por ustedes, muchas entidades, por nosotros como aspecto del espíritu que se manifiesta ahora, a abrirse, a permitir la semilla de Cristo germinar y brotar. También en ellos, no solo en nosotros. Ahora nos dirá los que han estado enterrados. Vidas pasadas nuestras del ciclo de reencarnaciones. Han esperado por ustedes a abrirse, a permitir la semilla de Cristo germinar y brotar en nosotros. Porque eso es una especie de redención para todo el ciclo. El último aspecto del espíritu de un ciclo de reencarnaciones aquí en este escenario, cuando nosotros damos el paso de representar al Cristo en la tierra, cada uno de nosotros redime el resto de los aspectos de la conciencia del ciclo de reencarnaciones, el resto de personajes que nosotros hemos actuado
Digo nosotros desde el nivel superior. Hemos actuado siempre todos los personajes de este ciclo. Estamos actuando este personaje ahora. Han estado, como dirían esas entidades, sujetadas a la tierra. No les ha sido posible volver completamente al hogar, al otro lado del velo. Hasta que ustedes, el humano en esta vida, el humano que está aquí sentado, llegara al punto de encontrar internamente al niño perdido de Cristo. Estaban esperando, no podían avanzar, estaban sujetadas a la tierra. No les ha sido posible volver completamente al otro lado del velo hasta que nosotros, este último aspecto del ciclo de reencarnaciones, que vamos a representar muchos de nosotros, nos lo creamos o no, porque tenemos una idea del final del ciclo de reencarnaciones que luego nos dicen, no es exactamente como pensáis, lo del final del ciclo de reencarnaciones. Es más complejo. Y vosotros no os creéis que podéis ser el final de un ciclo de reencarnaciones, pero sí, sí lo podéis ser. No les ha sido posible volver completamente al hogar hasta que ustedes, al hogar, al otro lado del velo, hasta que ustedes, el humano en esta vida, el aspecto del espíritu último de este ciclo de reencarnaciones, el humano en esta vida, el humano que está aquí sentado, llegara al punto de encontrar internamente al niño perdido de Cristo. Han estado esperando a que el último aspecto del ciclo de reencarnaciones pudiese actuar al Cristo en él y redimir todo el ciclo hacia atrás, si nos expresamos en tiempo lineal. Si pudieran simplemente imaginarse a sí mismos ante un gran portal, el portal que es el velo, el olvido, la densidad de la mentecita material humana, que ha olvidado todo, diseñadamente desde niveles superiores. Si pudieran simplemente imaginarse a sí mismos ante un gran portal, el portal que es el velo, el portal entre la tierra y todo lo que es. Nos dice, imaginaos que podemos ya dar por acabadas las experiencias de exploración de la dualidad de los opuestos. Los que estamos en vanguardia de la espiritualidad en el mundo hoy en día, los que estamos en camino espiritual expreso. Después irán los demás, lógicamente. Dice, imaginaos ante ese portal en el que se puede abrir la puerta de la dualidad y ya salir de ella. Aquí están el aspecto humano de esta vida parado ante el portal. El aspecto humano que está creando y moviéndose a través del túnel, el túnel de la ascensión, de la segunda creación, el renacimiento en el espíritu después de todas estas experiencias de dualidad. Cada entidad de cada vida pasada empieza ahora a enfilarse detrás de ustedes, queriendo ser liberada. La redención de todos los personajes que la conciencia de nivel superior, sexto nivel dimensional, pongamos, pero todo eso planificado en todos los niveles superiores hasta la fuente, hasta el entorno divino, ¿no? Bueno, pues todos esos personajes se colocan como diciendo, ya nos toca, ya por fin el último aspecto va a liberar el ciclo. Decía Tobías, han estado sujetas a la tierra hasta que esto se puede producir. Cada entidad de cada vida pasada empieza ahora a enfilarse detrás de ustedes, queriendo ser liberada, queriendo mover su energía de la vieja tierra hacia todo lo que es. Y conforme lo hacen, cada uno de esos aspectos de ustedes, de su espíritu, de su pasado, les mira a los ojos y les pide que entiendan por qué hicieron las cosas que hicieron. Les pide que los perdonen, les pide su compasión, les pide que les liberen de los juicios.
Porque ciertamente, mis amigos, es su día del juicio, el de nosotros, y el de ellos, y el de todos esos personajes. ¿Cuándo? Cuando actuemos nosotros aquí al Cristo. El último aspecto del ciclo de reencarnaciones será el día del juicio, y es algo muy diferente de lo que nos han dicho las religiones evolutivas, incluso diferente de cómo lo cuenta el libro de Urantia, y ahora iremos a explicar alguna cosa del libro de Urantia a raíz de esta información de Tobías, que es lo que yo quería esperar para poder explicarlo. Porque ciertamente, mis amigos, es su día del juicio y del de ellos. Otro juicio diferente del que nosotros hemos oído siempre. El juicio al que se refieren los textos revelados modernos. El juicio en el que se llega a la conclusión, dice un curso de milagros, siempre como sentencia final: el Hijo de Dios es inocente. Se enfilan detrás, uno detrás de otro. No importa, mis amigos, si no los ven claramente, su energía está ahí. No tienen que distinguir las caras o ver cosas específicas de ellos de vidas pasadas. Su energía está ahí, por el trabajo que ustedes han hecho en esta vida, por sus compromisos. Están ahora, como dirían sus escrituras, levantándose de entre los muertos, levantándose de sus viejas tumbas. Han estado esperando por este día, esperando a ser liberados. Se enfilan detrás uno por uno, mirándoles a los ojos, pidiendo ser perdonados, agradeciéndoles su diligencia, su trabajo en esta vida, por hacer posible la ascensión de su espíritu. Bien, bueno, antes de seguir leyendo, voy a hacer mención de una cuestión del libro de Urantia que siempre ha sido muy controvertida, y es la siguiente. El libro de Urantia niega expresamente la reencarnación. El libro de Urantia lo que dice es que cada uno de los personajes humanos, en función de su nivel de consciencia, continúa el camino hacia otros niveles dimensionales en los que seguir ese proceso evolutivo de ascensión, o si no está preparado cuando muere, se queda como, según dice el libro de Urantia, un sobreviviente adormecido. Un sobreviviente en el sentido de que, a pesar de que físicamente ha muerto, no ha muerto, porque, en fin, su conciencia lógicamente sigue viva. Recordemos que el libro de Urantia se da en la década de los 20-30. Entonces, tenía que explicar las cosas de una forma muy diferente a cómo, casi hace 100 años ya, a cómo se nos explican ahora. Pues bien, la cuestión de los sobrevivientes adormecidos, dice el libro Urantia, que llega un momento en el que se produce en cada planeta cada cierto tiempo, coincidiendo con el autootorgamiento de un hijo paradisíaco. Los paradisíacos son, pues, los que nos han revelado a nosotros de tres tipos: los micaeles, los abonales y los dainales. Los micaeles es precisamente esa orden de la cual tuvimos aquí a uno de ellos, que fue Jesús de Nazaret. Bueno, así lo explica el libro de Urantia. Y entonces se produce una dispensación. Una dispensación es como un juicio. Y entonces, con esa dispensación, los sobrevivientes adormecidos se los lleva todos esa conciencia crística para seguir evolucionando. Posteriormente, los textos nos hablan de la reencarnación. El libro de Urantia la niega expresamente. No hay reencarnación. Los textos posteriores sí nos hablan de la reencarnación. Aquí se produce una contradicción extremadamente difícil de solventar y de armonizar. Pero con estas informaciones que vamos entresacando de lo que vamos leyendo de Tobías y de Crión, principalmente, ya podemos empezar a armonizar un poco esta cuestión, que antes era mera especulación. Ahora, debido a que localizamos datos concretos sobre esto,
de textos revelados en los cuales confiamos y creemos porque los estamos experimentando en nuestra vida y entonces para nosotros son certezas, pues bien, ya vemos datos que sí que nos permiten armonizar. ¿Por qué el libro de Urantia negaba la reencarnación y hablaba solamente de los sobrevivientes adormecidos? Y el resto de textos sí que hablan del ciclo de reencarnaciones. Pues bien, el libro de Urantia, por las razones que fuesen, no habla de los planos de planificación. Y al no hablar de los planos de planificación, ni del árbol de conciencia, ni de que en realidad todos los personajes físico-materiales son porciones de conciencia de ese árbol de conciencia que en última instancia es el Espíritu Divino, desenvolviéndose y explorando toda manifestación en el espacio-tiempo. Como el libro de Urantia no habla de eso y los textos posteriores sí, la armonización es la siguiente. Nosotros como personajes, sí es cierto que cada uno de nosotros, como personaje humano, estrictamente considerado así, cuando se muere, hay una porción de conciencia que permanece. Y otra porción de conciencia se reúne con la porción de conciencia del nodo superior, de la ramita de la cual parten todas las hojitas del ciclo de reencarnaciones. ¿De acuerdo? Y somos ambos. Somos ambos. Los textos modernos nos dicen, sois ambos. Sois todo el árbol de conciencia. Pero el libro de Urantia, al no hablar de planos de planificación, no habla del árbol de conciencia y por lo tanto no le puede dar validez al ciclo de reencarnaciones, porque solo habla de las hojitas en concreto. Es como si mostrase el libro de Urantia las hojitas, no el gran árbol, con todo el tronco y ramaje leñoso hasta llegar a las hojitas, que es otra explicación mucho más avanzada, es un entendimiento mayor, que no quiso el libro de Urantia entrar en él. Pues bien, esto que dice Tobías es lo siguiente. Todas las hojitas del ciclo de reencarnaciones, es decir, procedentes de la misma ramita, están esperando a que el último aspecto, la última hojita del ciclo de reencarnaciones que ha conseguido el estatus de completamente blanca, estatus de graduado, redima a todas las demás. Y esto es precisamente lo que dice el libro de Urantia de los sobrevivientes adormecidos, que cada cierto tiempo son dispensados y ya pueden elevarse para continuar su proceso evolutivo en otros niveles dimensionales. Solo que el libro de Urantia, como no habla del árbol de conciencia, pues tiene que negar categóricamente la reencarnación. Pero es que en un entendimiento mayor, aunque desde el punto de vista de la ramita hay reencarnación porque esa porción de conciencia genera cada una de las hojitas, con lo cual desde el punto de vista de la ramita sí hay reencarnación. Sin embargo, desde el punto de vista de la hojita, el personaje que fue el, vamos a decir una tontería, el pirata Garfio Blanco, pues ese pirata Garfio Blanco no vuelve a la Tierra, nunca, porque es desde el punto de vista de la hojita. Esa hojita no vuelve, vuelve la porción de conciencia de la cual salió el pirata Garfio Blanco, pues envía otra porción de conciencia. Esta porción de conciencia de sexto nivel dimensional envía otra a la Tierra. Y luego envía otra. Pero cada una de las que envía como personaje no reencarna. Son personajes que ya se quedan independientes. Dice, pero ¿cómo puede ser un personaje y ser a la vez en la porción de conciencia de la cual parte? Y esto es un lío. Sí, es que lo del árbol de conciencia es que eres todos los niveles del árbol a la vez. Solo que solo tienes conciencia desde cada punto del árbol hacia las hojas, no hacia el tronco. Solo tienes conciencia. Y si eres hoja, solo tienes conciencia de ti como hoja. Nada más. Porque eres un personaje que se ha generado, que va a seguir ya su camino independiente y que cuando ese personaje evolucione podrá tomar conciencia como ramita de la cual parten todas las hojas. Pero mientras no,
mientras no, solo tiene conciencia de hojita. Y como conciencia, como conciencia de hojita, que solo es consciente de ella misma, es un personaje independiente. Con lo cual, ¿existe la reencarnación? No. ¿Existe la reencarnación? Sí. Ambas respuestas son correctas, vistas desde diferentes puntos de vista y adaptadas cada una al contexto social de la época en la que se quería dar una información. Y esto lo logramos empezar a entresacar a partir de que vamos al detalle ya de algunos datos concretos que se nos van dando posteriormente. Hay que fijarse mucho en ello, lógicamente, pero para eso no nos lo dan todo de una forma completamente clara y de golpe, porque entonces ya nos han avisado, oye, que sois vosotros los que tenéis que armonizar y llegar a un entendimiento mayor y ponerlo en práctica en vuestra vida y de esa forma integrarlo y hacerlo propio. No os podemos dar el trabajo hecho. Nosotros, los reveladores, dicen, os damos pistas para que no os perdáis, porque el diseño que se planificó por vosotros mismos de estas experiencias es suficientemente denso como para perderse sin ayudas. Por eso os damos pistas, pero no podemos hacer el trabajo por vosotros. Tenéis que vosotros ir aumentando vuestra conciencia con vuestras decisiones, con vuestro trabajo, con vuestra práctica. Bueno, pues esto es lo que quería comentar yo de esta cuestión del libro de Urantia, que es una anécdota que, en fin, no tiene mucho que ver con este texto de Tobías, salvo en lo que este texto de Tobías permite recomprender bien lo que dice el libro de Urantia, que para mí es muy importante, porque, bueno, pues al final esas aparentes contradicciones generan mucha confusión en el estudiante de espiritualidad. Pues bien, es creo que interesante intentar desvanecer la confusión. Pues bien, seguimos leyendo. Recordemos, dice Tobías, el último aspecto del ciclo de reencarnaciones que puede ya actuar el Cristo, puede ya traer la divinidad, integrar al yo superior en sí, redime al resto de las hojitas del ciclo de reencarnaciones. Le redime. Lo explica Tobías aquí de una forma muy poética. Y sigue diciendo, oh, ciertamente nos causa mucha pena ver la bella cosa que fue escrita en sus escrituras, tema de todo esto, solo que, en fin, en una alegoría, que luego, lógicamente, como las escrituras han sido modificadas y remodificadas, pues al final pues queda el texto del Apocalipsis tal cual queda, y queda pues de una forma que introduce elementos de control. Bien, pero dice Tobías que le causa pena ver que la bella cosa que fue escrita en sus escrituras sobre el día del juicio ha sido convertida en un evento negativo y lleno de miedo. Por eso dice antes, cuando Tobías dice, os voy a contar esto, dice antes, tomaremos un momento antes de proceder, y dice entre paréntesis, profundas emociones vienen de Tobías durante esta pausa, como diciendo, ya va siendo hora de que perdáis el miedo que toda la vida habéis ido teniendo a la descripción de este evento que se realizó pues de una forma, en fin, distorsionada. Ahora empieza a hilar con eso. Ciertamente nos causa mucha pena ver la bella cosa que fue escrita en sus escrituras sobre el día del juicio convertida en un evento negativo y lleno de miedo. Porque ciertamente que este es un día bendito para ustedes y para todos los que fueron, todos los demás personajes del ciclo de reencarnación. Este es un día bendito de liberación y de agradecimiento. Ahora ellos pueden moverse de regreso al hogar. En cuanto nosotros asumimos intencionalmente, dice este día, pero bueno, es para cada uno su día,
Es un proceso, es un periodo, hay una transición. El caso es que el resultado que está produciendo es cada vez que un aspecto final de un ciclo de reencarnaciones decide actuar al Cristo en la Tierra, redime a todos los demás personajes del ciclo. Este es un día bendito de liberación y de agradecimiento. Ahora ellos pueden moverse de regreso al hogar, al otro lado del velo, salir de la dualidad. De regreso a la unidad con su espíritu. Y se preguntan, ¿por qué el trabajo de esta vida ha sido tan difícil? Dice Tobías. ¿Y os preguntáis vosotros por qué el trabajo de esta vida ha sido tan difícil? ¿Por qué habéis estado cargando la energía de todo vuestro pasado con vosotros? Ahora os dais cuenta de la relevancia que tienen estos momentos, de la importantísima relevancia. Luego nos dicen, si es que no os lo podemos contar todo, pero es que lo que está ocurriendo en la Tierra es relevante para todo el espacio-tiempo, porque se quiso diseñar expresamente que en un escenario se pusiesen en juego cuestiones muy relevantes para toda la exploración espaciotemporal. Así de importante es lo que pasa en la Tierra. Pero bueno, para que ir poco a poco haciéndoos conscientes de la importancia de lo que ocurre en la Tierra, pues os vamos dando pequeñas informaciones como esta, lo del tema de la redención de todos los personajes del ciclo de reencarnaciones. Y ahora os preguntáis por qué el trabajo de esta vida ha sido tan difícil, por qué habéis estado cargando la energía de todo vuestro pasado con vosotros. Bueno, conforme el pasado continúa enfilándose, conforme continúan agradeciéndoles y bendiciéndolos, son también mis amigos, sus ancestros, los que vienen y se ponen en fila, no solo todos los personajes del ciclo de reencarnaciones, aspecto kármico, sino todos los ancestros, aspecto genealógico. Ya que ellos son también ustedes, sus abuelos y los abuelos de sus abuelos, y todos los que están en su linaje biológico. También nos da una información muy interesante, Tobías. No solo hemos sido personajes en el pasado, sino que hay otras porciones de conciencia procedentes de los mismos nodos superiores que han sido nuestros ancestros y también esperan esta redención. Son también, mis amigos, sus ancestros los que pasan, ya que ellos son también ustedes, sus abuelos y los abuelos de sus abuelos, y todos los que están en su linaje biológico. No se equivoquen con esto. No piensen que ustedes están también atados a ellos. Desde el momento en el que en todo este proceso se liberan las improntas kármicas, la consecuencia es precisamente la liberación también de los personajes de los cuales vienen arrastradas esas energías hasta esta vida última del ciclo de encarnaciones, de reencarnación, de esa conciencia ramita de la cual parten todas las hojitas del ciclo de reencarnaciones y del sistema genealógico. Se neutraliza la impronta. Pero conforme su ADN cambia y conforme la conciencia crística emerge de su sueño, sus propios ancestros, insiste Tobías, que son ustedes, también se enfilan detrás, se enfilan por el portal, es la forma poética en que ha descrito Tobías, se rasga el velo y cuando pasa el último aspecto final del ciclo, ya no sé cómo llamar al otro ciclo de reencarnaciones y el ciclo genealógico, pues ya se enfilan todos y pueden liberarse los sobrevivientes adormecidos del libro de Urantia, que tienen una dispensación y pueden ir todos ya en masa hacia siguientes experiencias en siguientes niveles dimensionales para poder seguir evolucionando. Aquí está refiriéndose Tobías a esto.
se enfilan por el portal y les dan las gracias y les piden que les liberen para volver a la unicidad de vuestro espíritu. Bien, pues se ha referido a los otros personajes del ciclo de reencarnaciones y se ha referido a los ancestros. Pero es que se va a referir a otros más que a mí realmente me ha dejado sorprendidísimo, porque yo nunca había oído expresarse a ningún otro revelador, ni texto, ni nada parecido en estos términos que vamos a ver ahora. Nunca. De hecho, pues me ha dejado bastante confuso. Pero bueno, vamos a ver qué es lo que dice y vamos a intentar darle por lo menos un poquito de luz. O por lo menos, mira, aunque no le demos luz, lo vamos a leer. Recordad, otros personajes del ciclo de reencarnaciones, los ancestros y estos terceros que va a decir ahora. Ahora, hay otro grupo de entidades que se enfila también detrás, a la espera también de esa redención. Las reconocen como la oscuridad que los ha seguido, perseguido a través de todas sus vidas. Se vuelve a emocionar Tobías. Oh, mis amigos, para la mayoría de ustedes, las tres entidades de oscuridad que los han seguido a esta vida, ahora también se ponen en fila. Y dice tres. Primero, que hay entidades de oscuridad que nos han seguido en todas las secuencias vitales de ciclo de reencarnaciones y del sistema genealógico, y que las hemos tenido nosotros en esta vida, que son tres y que también se ponen a la cola, se ponen en fila, esperando la redención, cuando nosotros actuemos al Cristo. Vamos a ver qué sigue diciendo. Claro, yo esto no lo había oído nunca, nunca. Estas entidades son las que les han causado el dolor y el miedo. Estas son las entidades que les han retado, que les han ocasionado las peores pesadillas. Les han ocasionado las peores y más oscuras horas de su espíritu. Aquí con minúscula, en fin, de nuestro estado anímico. Se enfilan detrás porque son ustedes también, de alguna manera, como esperamos explicar aquí. Claro, claro. Si queríamos vivir la dualidad, ¿hemos lanzado solo personajes de experimentación, hojitas blancas? Un día hablé de que el árbol de la conciencia, pues para entendernos, tenía hojitas blancas, hojitas grises y hojitas negras. Porque aquí, si se está representando la dualidad, pues la dualidad de los opuestos tiene la luz y la oscuridad. Y quienes no se han determinado todavía por la luz y por la oscuridad. Luz, hojitas blancas, oscuridad, hojitas negras. Quienes no se han determinado ni por la luz ni por la oscuridad, personajes de experimentación todavía inconscientes de todas estas cuestiones, no están en el camino espiritual expreso, hojitas grises. Bueno, yo me vino a decirlo así. Pues bien, dice Tobías, es que estas entidades oscuras, dice que son tres, que han estado con vosotros todo el ciclo de reencarnaciones, son también personajes vuestros que habéis situado ahí para poder representar la dualidad, para poder representar la pugna de luz y oscuridad. Se enfilan detrás porque son ustedes también, de alguna manera, como esperamos explicar aquí. Entiendan que lo que han sentido tantos años de su vida, las entidades oscuras a su alrededor, ha sido verdad. Pero erais vosotros mismos, porciones de conciencia, personajes hojitas negras, al igual que vosotros,
habéis sido hojitas grises y ahora sois hojitas blancas, derivadas todas del mismo nodo planificador, que ha situado a todas aquí para representar esa magna obra de la exploración de la dualidad. Digo yo. Así como sus propios guías y ángeles se alejaron de su energía en estos pasados meses, mis amigos, la partida de los guías, hubo una ficha para aquellas, también esas otras entidades, dice, que desalojan las entidades oscuras. Podrían llamarles sus ángeles oscuros. Estaban ahí, porque ciertamente no pensarán que eran simplemente un ser de luz. Ustedes son un ser de todo lo que es. Si queréis superar la mentalidad dual, no podéis hacerlo en un proceso de selección dual. Lo oscuro fuera y lo luminoso es lo que evoluciona. No, superar la dualidad es darse cuenta de que esto fue un diseño de separación de dos caras de la misma moneda que hay que volver a juntar para trascenderlo después. Y estos aspectos de oscuridad que nos han acompañado, entidades, dice Tobías, que las teníamos alrededor, en fin, ahí ejerciendo su labor. Pues dice, también necesitan la redención. No podéis separarlas como si fuesen otra cosa. No podéis separarlas como si tuviesen su existencia aparte de Dios. Dios es todo lo que es. Bien, aquí, en una expansión multidimensional por niveles, que se puede ver representada en forma de árbol, se han generado todos los personajes por el espíritu, en diferentes niveles, por nodos. ¿Y los oscuros que vienen de otro Dios o qué? Claro que no, son también personajes. Y cada uno tenemos los nuestros y los hemos generado para simbolizar, escenificar y representar esa pugna de la dualidad de los opuestos. Pero ahora, cuando ya vamos a superar la dualidad de los opuestos, no podemos dejarles apartados. Ellos se ponen también a la cola porque ellos necesitan la reunificación y la trascendencia de la dualidad. Necesitan también la redención y la reunificación de todos los colores de las hojitas, blancas, grises y negras, para superar la dualidad y pasar a otras experiencias. Estaban ahí porque ciertamente no pensaréis que erais simplemente un ser de luz vosotros. Sois un ser de todo lo que es. Y ciertamente, por mucho que sus guías y ángeles estaban ahí con ustedes, había un equilibrio. Esto también es algo que nos dicen modernamente. En el diseño de las experiencias de la dualidad no vence la luz sobre la oscuridad, ni la oscuridad sobre la luz. En la guerra hay batallas en que vence la luz, batallas en que vence la oscuridad, pero hay un equilibrio final. ¿Por qué? Porque el desenlace de todo esto no es que uno venza sobre el otro, sino que tomemos conciencia, las entidades álmicas que estamos aquí, de qué es lo que está ocurriendo. Unifiquemos y trascendamos. Y ciertamente, por mucho que sus guías y ángeles estaban ahí con ustedes, había un equilibrio. Estaban los ángeles oscuros. Ahora están ahí también en la fila. Ahora caminan detrás.
por todo el daño y todo el dolor y terror y miedo y muerte y destrucción que les trajeron durante el periodo de sus vidas, ahora están ahí también detrás, pidiendo también su redención. Han cumplido su papel. No se les puede dejar de lado. ¿En qué consiste el destierro de la creencia en el mal, sino en esto como efecto práctico? ¿O es que el destierro de la creencia en el mal no iba a abarcar a todo lo que aquí hemos considerado mal, incluidas las entidades oscuras? Claro, a esto se está refiriendo Tobías, en mi opinión. Les observan ustedes con estupefacción. Nosotros, como, ¿qué hacen estos aquí? Porque a pesar de la oscuridad que trajeron a sus vidas, hay un anillo de luz, un aura a su alrededor, un aura de amor. Ellos han sido apropiados, mis amigos, estos ángeles de oscuridad que ahora parten, que ahora se enfilan a través de las puertas, que piden la redención y poder continuar también, cuando el último aspecto de todo el ciclo ya hace una redención final, sea, como dijo Jesús en la cruz, consumado es, según dice el libro de Urantia, consumado es. Bueno, cuando tú aquí dices, voy a actuar al Cristo, esto consumado es, y nos vamos todos los colores de las hojitas nos vamos. Ellos han sido apropiados, mis amigos, estos ángeles de oscuridad que ahora parten, que ahora se enfilan a través de las puertas, han sido apropiados en todas sus vidas, pero nuevamente, como decimos, aun cuando sus guías y ángeles partieron, estas sombras de sus ángeles, estas entidades oscuras, he dicho antes que eran 3. Pues bien, yo creo ahora, me está viniendo que como ahora teníamos 3 guías, pues también teníamos 3 entidades oscuras. Me viene, pero que no tengo ni idea, ¿eh? Esto es una especulación porque es la primera vez que lo veo. Pero nuevamente, como decimos, aun cuando sus guías y ángeles partieron, estas sombras de sus ángeles parten también, rodeadas por un aura de amor. Estuvieron ahí sirviendo un propósito muy importante. Quizá conforme realmente durante los próximos días y semanas sientan su presencia alejándose, quizás habrá parte de ustedes que las extrañen, que las echen de menos, a pesar de toda la desolación que han traído a sus vidas. Ustedes saben, en el centro de su ser, que ellas jugaron una parte importante y un equilibrio, a ver dónde íbamos a encontrar nosotros los retos, si no teníamos a los personajes del escenario planteándonos los retos. Y parece ser que estas entidades oscuras, pues sí que nos planteaban bastantes retos, y que nos influían, y que nos absorbían energía, y que nos intentaban controlar mentalmente. Pues todo esto que hemos achacado a los oscuros, pues aquí están. Ustedes saben en el centro de su ser que ellas jugaron una parte importante y un equilibrio. Repetimos. Sí, lo que estamos diciendo aquí, mis amigos, es que sus guías partieron y las sombras de ellos parten ahora también. Les estamos diciendo que es verdad que estas entidades oscuras han estado a su alrededor. Están ahora partiendo. Esto les deja ahora bastante solos, sin los guías y sin las entidades oscuras. Aquí dice, sin las sombras de ellos. Por eso es que les decimos que este es tiempo de hacer nada. Están solo ustedes. Están solo ustedes. Estamos solo nosotros en este proceso. Con el despertar de la conciencia crística y la liberación de todas sus vidas pasadas, la liberación de los ángeles oscuros, están solo ustedes. Nos hemos quedado solos.
en este proceso. No podían quedarse mientras entraba el ser superior, la conciencia crística a nosotros. Tenían que despejar el camino, nos dicen en otros lugares. Y esto provee la energía ideal ahora para que su ser verdadero entre. Es tiempo de permitir esto y de escucharlo y de estar en el mayor lugar de confianza con esto sucediendo. Confianza, permitir, dejar hacer, no hacer tú nada, no interferir. La experiencia de la que hablamos en esta noche, mis amigos, es ciertamente una experiencia. La sentirán y la verán manifestarse ahora en su propia vida en los próximos días y semanas y meses. Lo que hemos hecho aquí es encaminarlos a través de un ensayo general. Esto es un proceso. Es para darles un sentir y un percibir de esto, pues para que tengamos un atisbo de qué es lo que está ocurriendo. Para que cuando empiece a suceder en los más profundos niveles, entiendan lo que está ocurriendo a su alrededor. Y cuando veamos todos esos cambios y no nos encontremos y no sepamos qué ocurre y no entiendo qué me pasa y fíjate que un día estoy arriba y otro abajo, sepamos qué está ocurriendo. Nos va dando datos y nos va diciendo, están ocurriendo muchas cosas. Os voy contando qué está ocurriendo. Mira, estas están ocurriendo también. Entenderán y quizás recordarán nuestras palabras de hacer nada en ese momento. Simplemente permitan al amor del espíritu entrar. Mis amigos, el trabajo que han hecho ha tenido un efecto. Ha cambiado no solamente este universo y la realidad, sino que ha creado la energía y la plantilla para la nueva creación. Cada uno de ustedes es bendito, cada uno de ustedes es apreciado. La más apreciada de las energías es la esperanza. Como hemos dicho antes, no es lo que habíamos esperado. Esperábamos que llegaran ustedes a comprensiones del amor y de la verdad. Pero la esperanza es una nueva energía que los humanos crearon. Esto ya lo dijo Tobías en la primera o segunda lecciones de esta serie de la nueva Tierra. La esperanza es lo que los sostiene, aun yendo a través de lo más oscuro de lo oscuro. Es asombroso para nosotros. Es asombroso para Tobías que pudieran caminar a través de las dificultades y estar separados del espíritu en su conciencia por tan largo periodo de tiempo y continuar aún levantándose por la mañana, trabajar, rezar y crear. Ahora, mis amigos, es verdaderamente la hora de relajarse y permitir. Han trabajado bien los campos, en la parábola de que somos agricultores que trabajamos en los campos. Han preparado bien sus jardines. Ahora empezarán a experimentar los frutos de sus labores. Les amamos entrañablemente. Y así es. Y así acaba la lección 3 en la parte de la exposición de Tobías. Y dejamos para la siguiente sesión la parte de la lección 3 de preguntas y respuestas, que igual pues nos lleva un par de sesiones. Cada una de las lecciones de Tobías es larga y suele llevar 2 o 3 sesiones de la exposición de Tobías y 2 o 3 sesiones de las preguntas y respuestas, desde que empezaron este formato de preguntas y respuestas, que fue en la lección pasada, en la 9. Pero quiero comentar una cosa que no se quede en el tintero. El mensaje de Quirión y Tobías es un mensaje actual. Es un mensaje muy esperanzador. Es un mensaje que no nos dice nada diferente de lo que nos han dicho antes, pero nos lo dice de una forma que muchos estudiantes de espiritualidad podrían decir, ¿cómo? ¿Cómo va a ser esto tan fácil? No. Aquí falla algo, esto no puede ser tan fácil. Mira que están diciendo Tobías y Quirión que no es fácil. Simplemente nos están dando más información de lo que está ocurriendo en realidad.
no están diciendo que vaya a ser fácil, no están diciendo que no tengamos que seguir trabajando, no están diciendo que no tengamos que tomar nuestras decisiones, no están diciendo que no tengamos que participar activamente en nuestro propio proceso. No están diciendo eso. Pero yo entiendo que puede ocurrir que haya estudiantes que esta información la rechacen porque digan, no, tiene que seguir siendo difícil. Es decir, yo creo que habrá estudiantes de espiritualidad que de alguna manera digan, no, esto que dicen Quirión y Tobías y esto que dice Ramta, no lo aceptamos porque nosotros hemos interpretado en otros textos previos y textos muy importantes que esto no puede ser así, que parece magia. Esto tiene que ser un proceso en el cual vas puliendo y puliendo y puliendo y puliendo y puliendo y es muchas vidas más puliendo y puliendo y puliendo y puliendo. Hasta que seas un iluminado del tipo de Jesús. Y resulta que Quirión y Tobías nos dicen, y Ramta, nos dicen, os pensáis que esto es mucho más largo de lo que es. Ya habéis hecho mucho. Lo que pasa es que como en cada vida entráis en una densidad extraordinaria en la que olvidáis absolutamente todo lo que ha ocurrido detrás, no tenéis la perspectiva que tenemos nosotros de lo que está ocurriendo en realidad. Y os decimos, facilidad, sensibilidad, salto del abismo. Ha habido un cambio. Ya no es una cuestión de lucha y de esfuerzo como era antes. Bien, bueno, pues algunos estaremos aceptando este mensaje y intentando aplicarlo a nuestras vidas, y habrá otros estudiantes de espiritualidad que yo creo que les va a costar un poco más aceptar la cuestión de la facilidad y aceptar la cuestión de que estamos realmente en un punto más avanzado del que nos parece que estemos. Y yo entiendo por qué lo pensarán así. Porque dirán, pero si sigo siendo un cafre. Pero nos insisten mucho Tobías y Quirión. Nosotros tenemos una perspectiva de vosotros y de lo que hacéis extraordinariamente profunda. No podéis llegar a tener la perspectiva. Cuando estéis del otro lado del velo, sin el velo en vuestra mente, podréis tener la perspectiva, pero no es como pensáis. Vosotros pensáis que tenéis que seguir todavía hasta llegar a representar el papel de Jesús, pero que estáis muy lejos de él. Y nos dicen, no estáis lejos de él. Podéis, con lo que está ocurriendo ahora en estas últimas décadas, que hablamos de 3 décadas, desde 2022 para atrás, tenéis herramientas para, si tomáis la decisión, representar al Cristo en la tierra. Y yo creo que voy a hacer una especulación, y es la siguiente. Después hemos conocido por las revelaciones modernas que Jesús es una entidad arquetípica, no álmica. Es decir, una entidad conformada por el conjunto de todas las conciencias álmicas que planificaron estas experiencias en la Tierra y en este ámbito de la exploración espaciotemporal. Entonces, quizás la vida de Jesús es un modelo y quizás no estamos entendiendo bien que podemos representar el contenido de ese modelo cada uno en nuestras vidas con nuestras circunstancias sin que se tengan que reproducir los mismos hechos, sino sentir
y llevar a efecto el amor con igual contenido, aunque con diferente forma. Y todo esto es como que nos confunde un poco. Y que se nos presenten escenarios de atisbo final de unas evoluciones modélicas, puede ser que nos impida o nos dificulte darle fe a estas últimas sugerencias que nos hacen los reveladores de ¿te crees que no estás preparado? Sí lo estás. Y digo que no es uno de ellos, que son Ranta, Un curso de amor, Tobías y Crión, que no es uno, es que coinciden todos. Los últimos 4, de importancia, de cierto reconocimiento por bastantes personas que estamos en el camino de la espiritualidad, pues coinciden. Entonces, bueno, sencillamente que sepamos que habrá personas que no acepten la cuestión de la facilidad, pero que es algo en la que nos están últimamente insistiendo, debido a ciertas circunstancias que se han ido produciendo en las 3 últimas décadas relacionadas con la nueva energía. Ahora es la etapa de la facilidad, si no se interfiere en el proceso mentalmente. Pues sin más, prospector.